capítulo 10. Entonces les invito, si tienen sus Biblias, vamos a Hechos, capítulo 10. Un gran capítulo. Este capítulo es conocido como el Pentecostés gentil. El Pentecostés gentil. Porque vamos a ver que este tiempo, en la historia, Hechos capítulo 10, marcó una etapa que la iglesia comenzó a salir con un enfoque a los gentiles, más allá de Jerusalén y Judea y Samaria, pero hasta el fin del mundo. Y Dios usó un hombre fiel, un hombre débil, pero empoderado por el Espíritu Santo, y ese fue el apóstol Pedro. Dios lo escogió a él, que él sea el que abre las puertas a la gente realmente, a varios. Porque si recuerdan, Hechos 1.8 es el verso clave del libro de Hechos, Hechos 1.8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí un resumen del libro. Vemos y cómo Pedro por la primera vez tomó sus llaves que Dios le dio. Jesucristo les dio esas llaves, esa autoridad para que proclame el Evangelio. Primeramente, ¿dónde? En Jerusalén. Eso lo vimos en Hechos capítulo 2. Abrió la puerta al reino de Dios por la primera vez a los judíos en Jerusalén. Y luego unos años después, que fue en el capítulo 8, Pedro después abrió la puerta presentando el Evangelio a los medio judíos, a los samaritanos. ¿Ves? Eso fue en Hechos capítulo 8. Y ahora por la tercera vez, Pedro otra vez con sus llaves, dando el Evangelio. ¿A quién? A los gentiles. Y Cornelio y su familia marca ese no sé qué fue el primer gentil, pero sí fue el primer enfoque de la iglesia, de ese tiempo para adelante, evangelismo, alcance a los gentiles. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y algo interesante que desde Hechos capítulo 2 o el día de Pentecostés a Hechos capítulo 10, ya han pasado 10 años. Y como estudiamos la Biblia se puede parecer como fue unas semanas, meses tal vez, pero 10 años es mucho tiempo. Pero podemos ver, entonces, ¿qué tardó tanto tiempo? De que salgan de Jerusalén hasta que inicia la obra a todo el mundo. Fueron 10 años. Y es muy, muy interesante. ¿Por qué tanto tiempo? La iglesia no fue que no entendieron el mandamiento aquí en Hechos 1.8. No fue que eran tontos. La cosa es que ellos todavía estaban creciendo, ¿ves? Y es una lección para nosotros. La iglesia igual recibieron a Cristo por fe, por gracia fueron salvos. Y todavía tienen que crecer más para entender. Este verso, hay cristianos que no entienden la importancia. Hechos 1.8. No ven que ellos son parte de llevar el Evangelio a las naciones. Y lo ven como como un dato histórico, información, pero no lo ven como, lo reciben como un llamado. Este es mi llamado, igual tu llamado como cristiano. Entonces la iglesia tiene que crecer y entender esto y crecer en gracia. Porque fíjense, para ir a los gentiles requiere gracia. Y Pedro todavía no ha llegado a su punto de madurez, está creciendo y aprendiendo más. Entonces 10 años ya pasó, pero ya llegó el tiempo. Jesús, a través de su Espíritu, comienza a iniciar una obra nueva en su iglesia. Y usó Pedro para iniciar este nuevo movimiento. Entonces no fue, como les dije, falta de entendimiento del mandamiento aquí. Lo que fue era el orgullo. Pedro era un hombre religioso. Él estaba acostumbrado a la religión que él conoció, que es judaísmo. Él todavía eso es una gran parte de su vida y de su corazón. Entonces, este orgullo y prejuicios de los gentiles fue un gran obstáculo para él. Entonces, realmente él no estaba listo para salir. Tal vez no sé, es difícil ponerme en su lugar, porque fue una cultura tan diferente. Pero yo me imagino que él está enfocado más bien en la esfera que él conoce.
ya con los judíos, con los samaritanos, porque él ya fue ahí, lo vio personalmente, pero con los gentiles es algo muy, muy diferente. Y eso habla a nosotros también, que a veces llegamos a un punto de crecimiento y que pensamos que ya llegamos y Dios dice, no, todavía hay mucho más. Eso me habla mucho a mí personalmente. Yo tengo que crecer mucho en gracia, porque a veces soy orgulloso y es algo que no agrada a Dios. Tengo que arrepentirme y confesar, porque ese orgullo pone obstáculos. Cuando nosotros caminamos y se muestra ese orgullo, ¿qué es lo que pasa? Somos un obstáculo para que entren personas al reino. Y yo estoy seguro de mi salvación. Yo no siento, pues fallé en mi orgullo, ahora ya perdí mi salvación. Yo estoy seguro porque yo amo a Jesús, amo su palabra. Pero realmente tengo que entenderlo y estoy entendiéndolo más. Cuando yo me salgo y estoy en la carne, yo no estoy realmente reflejando a mi Señor. En ese momento soy un obstáculo al Evangelio. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Él era un obstáculo, su manera de pensar. Es algo muy interesante. Entonces, ¿están listos para el texto? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado este espacio tan bonito. Y aquí podemos venir, Dios, tranquilos y abrir nuestras Biblias y estudiar tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú vas a hacer en nuestros corazones. Y Padre, ayúdanos, mueve en nuestros corazones para poder recibir las lecciones que tú le enseñaste a Pedro, porque yo sé que aplica para nosotros, para que podamos continuar la obra que tú has comenzado en este mundo de llevar el Evangelio. Y es necesario hacerlo en el Espíritu. Entonces, Señor, ayúdanos y gracias por este gran texto que podamos estudiar. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Una gran pared de separación, judío, gentil, una pared de división, si se pueden imaginar, pero es una pared, un obstáculo que está en la mente, en el corazón. Es la tradición del hombre que dividió el judío y el gentil. Los dos son pecadores, pero Pedro, él estaba luchando y aprendiendo. Él todavía no entendió muy bien, pero Dios, Él sí es fiel. Entonces, Él comenzó a mover. Dios comenzó, ¿ves? Dios no nos necesita a nosotros. Él va a comenzar a obrar como Él necesita hacerlo para cumplir su plan y propósito. Entonces, comienza una nueva obra fresca del Espíritu Santo y lo podemos ver. Aquí podemos ver que el Espíritu de Dios en obra, está trabajando Dios. Ese es el libro de Hechos, por eso el libro, realmente son los hechos del Espíritu Santo a través de los discípulos de la iglesia. Entonces todo esto estamos viendo Dios obrando. Mira, fíjense, la lección que ellos tienen que aprender y nosotros igual es que el Evangelio es para todos. Y yo creo que la mayoría de nosotros aquí, claro que sí. El Evangelio es para todos. Entonces, pero fíjense, ok, déjame regresar un poco. El Evangelio es para todos, amén. Ahora, ¿qué tan seguido lo hacemos? O compartimos el Evangelio. Porque conocimiento y realmente creerlo es aplicarlo. El Evangelio es para todos, pero no les voy a decir a todos. ¿Ven el problema? No, es para todos, entonces hay que llevarlo. Dios, úsame a mí. Para eso estamos aquí nosotros, para proclamar el Evangelio. Pero la realidad es que hay prejuicios en el corazón, hay orgullo en el corazón. Y eso es lo que nos detiene realmente. Estamos tan enfocados en nuestros problemas que no, todo se trata de mí. Dios, ayúdame a mí. Y Dios es fiel, Él lo va a hacer. Pero es más que eso. Es salir. Como Dios mueve aquí y ¡pum! Sale la iglesia. Fíjense en verso 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Sabemos que antes que este texto, Dios habló a Cornelio
¿Se recuerdan de este pasaje en Hechos 10, verso 1 al 8? Le envió un ángel. Y dice, ¿qué es lo que le dijo Dios a Cornelio? Que envíe unos hombres y vayan por Pedro. Dile que venga y él les va a explicar qué hacer, cómo puede ser salvo. Vengan, envíen por él. Él te va a decir las palabras, te va a decir la verdad. Y sabemos que Cornelio era un hombre bueno. Bueno, dice la palabra que era un hombre devoto y muchas más cosas. Pero no era lo suficiente bueno. ¿Ves? No era lo bueno suficiente. Él necesitaba ser perdonado de sus pecados a través de fe en Jesucristo. Entonces Cornelio en fe envió 2 soldados o siervos de él, o varones, y los envió a Pedro. Y mientras estaban en el camino de Cesarea a Jope, el Espíritu Santo también está obrando con Pedro. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso me encanta. Saber esta realidad que Dios obrando en esta persona, y igualmente el Espíritu nos da convicción. Señor, seguro que hablo con Él. Ese es el tiempo, Señor. Y Dios nos prepara a todos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y luego dice que Pedro fue al techo, ¿verdad? A la azotea para orar. En esta cultura las casas típicamente tenían techos planos y las casas eran chicas, pero el techo era un buen lugar para escaparte de la familia por un tiempo, para orar o descansar. Pero él fue, ¿a qué hora? A la hora sexta, que es a mediodía, las 12 de la tarde. ¿Qué quiere decir? Es tiempo de comer, es lunchtime. Entonces él fue, no es un tiempo fácil para orar. ¿Cuántos han orado cuando tienen hambre? No es fácil, te gana el hambre. Pero dice en verso 10, y tuvo gran hambre y quiso comer. Les dije, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces él fue para una buena razón, para orar, pero le ganó el hambre. Entonces está orando, tiene hambre y está esperando porque la comida no está lista, fíjense. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Entonces en esos días no había microondas, microwaves. Está esperando, la birria todavía no está lista, está muy dura la carne, le falta otra media hora, pero tiene hambre. Y él esperó. Él tuvo que esperar. No es fácil. Y algo de Pedro, a veces somos duros en Pedro, ¿verdad? Él falló en esto, qué hombre es este, pero realmente es un gran ejemplo. Él subió para orar. Él apartó un tiempo para orar. Eso requiere disciplina. Y como cristianos tenemos que tener esa disciplina espiritual. Mira, nótenlos. Uno es oración, como vemos aquí. Son disciplinas espirituales. Orar individualmente, como Él, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estás, en el tráfico, buen tiempo. Y también juntos. El que cree que no es necesario congregarnos, pues yo oro, ok, es bueno, pero ¿qué tal orar juntos? ¿Ves? Y esa es mi oración, que la iglesia de Calvary Chapel Downey entienda y lo haga, tenga esa convicción. Yo tengo que orar con mis hermanos. No nomás solo, es algo así, claro. Cada uno debemos estar orando en casa. Pero juntos, ahí donde luchamos, por eso es disciplina. Tienen que esforzar y negar la carne. ¿Qué tal la disciplina del estudio bíblico? También requiere disciplina. Tiempo devocional. Estudios o clases bíblicos, servicios de adoración, ministerios de varones, de mujeres, retiros, conferencias, es dinámico. Y así estamos en la palabra continuamente, y comunión, en dar de tu tiempo, dar de tu recurso, de tu talento para bendecir a alguien más. Últimamente bendices al Señor cuando tú estás en comunión. Y evangelismo, eso es una disciplina que es hermoso, de salir con esa confianza y fe, que Dios
puede ser el día que Dios salva a esta persona. Pero eso es una lucha. Pero como lo practicamos, se gana esa fuerza y fe. Entonces, si tú estás haciendo estas cosas, créeme, tú eres un cristiano fuerte y firme. Porque eso es lo que produce madurez. Esta disciplina, si continuamos, produce fe y seremos efectivos. Ahora fíjense, regresando aquí al texto, ya vimos la cena, Cornelio. Los varones de Cornelio ya van en camino, van a buscar a Pedro. Pedro está en el techo orando, tiene hambre, está en un éxtasis, es medio dormido. No creo que estaba dormido porque tuvo una visión, está despierto, pero está como un poco atarantado. Mira, fíjense, verso 11. Verso 11, y vio el cielo abierto, esa es la visión, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos, muchas gracias, porque si se dice mal suena raro, terrestres y reptiles y aves del cielo. Es algo interesante. Y es importante entender qué es lo que está pasando aquí. Dios le está revelando algo muy importante a Pedro para entender, llevando el evangelio al mundo. Y es simbólico. Tenemos que entender que, recuérdense, es una cultura diferente. Los judíos le daban una gran importancia a su dieta. Había comida que consideraban limpio y inmundo. Hay 2 calificaciones de tipos de comida. Unos no tocan. Pero vemos, ¿qué está pasando aquí? Es raro, ¿qué es lo que está viendo? Seguro que es del Señor o algo, fumó algo Pedro, pero vio algo que Dios le estaba enseñando. Hay una nueva, yo quiero que tú entiendes y veas a los gentiles diferente, Pedro. Tú los ves como inmundos, pero no son igual, personas que necesitan la gracia y ser perdonados. Entonces, fíjense en la pantalla, vemos unos tipos de comida. Y triste que los judíos no comían el cerdo, que no. ¿Cuántos platos se perdieron ellos? Pobrecitos. Pero el gentil disfrutaba de todo, no había un límite. Si tú lo puedes cocinar, sírvelo. Esas son dietas muy estrictas. ¿Ves? Eso se puede encontrar en Levítico 11, si quieren ver esa referencia, Levítico 11. Y Pedro era un judío bueno, él obedeció el Levítico 11, entonces él nunca comía este tipo de comida. De hecho, en general, los judíos solo podían comer un cierto tipo de animal, ¿ves? No cualquier animal. Entonces, eso es importante, en esta visión, él está viendo animales que él no debería tocarlos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pedro lo ve y luego una voz le habla. Fíjense, en verso 13, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué crees que pensó Pedro en este momento? Dijo, no, no puede ser. Él dice, estaba en shock, como mata y come. Él no va a comer este tipo de comida. No lo va a hacer. Tú y yo no tendremos problema. Mata y come. Ok, nosotros tendríamos más problema. Ok, ¿quién me presta una parrilla, verdad? No, es que come, vamos a comer. Él luchó mucho con esto. Y por eso es diferente. Es interesante porque la cultura, para él fue algo que, no, nunca va a hacer esto. ¿Cómo voy a matar y comer esta comida? Está sucio, es inmundo. Y él dijo, fíjense, la respuesta más tonta que podría decir. Fíjense, Señor, no. Es la respuesta más tonta que puede decir un cristiano. Cuando Dios te da un mandamiento y tú dices, Señor, no. Tú puedes decir, Uriel, no. Sorry, bro. Hugo, no. Pero Señor, no. No, eso no es lógico. Es Señor. Recuérdense, Señor significa maestro. Es mi Señor y Salvador. ¿Cómo le va a decir no si Él me dice que mate y come?
¿Ves? Entonces Pedro está luchando. Su respuesta dice que él está luchando fuertemente, igual como nosotros. Dios dice, haz esto, hijo. Y Señor, no. Tú y yo somos igual como Pedro. ¿Cuántas veces le decimos al Señor no, pensando que somos como sabemos más que Él? Pero eso es una locura. Cuando el Señor te manda a hacer algo, dile sí, Señor. Y créeme, serías bendecido. Y Dios te va a honrar por tu obediencia, por tu fe de hacerlo. Esta respuesta de Pedro muestra algo en él. El fariseo en él se despertó. Señor, no. Ese es el orgullo, ese es el prejuicio en su corazón. Pero Dios tiene paciencia. Él está transformando a Pedro. Va a ser un hombre muy diferente en un momento. Pero vemos aquí que la religión de él se está saliendo. Y a veces tal vez hay alguien aquí que hay cosas religiosas por el trasfondo de tu vida. Y Dios quiere sacarlo. Esto es religioso, esto no es gracia. Esto no es lo que yo te pido hacer y tenemos que dejarlo. Es difícil, pero lo tenemos que hacer porque puede ser una barrera. Y eso es lo que no queremos ser. No queremos ser nosotros una barrera, un obstáculo que venga uno a Cristo. Y dice, fíjense, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Está hablando como un legalista. ¿Ves? Ese es el orgullo. Ese es como habla un fariseo. Ese es el legalista. Yo nunca he hecho algo así. ¿Ves? Yo nunca jamás he robado a alguien. Jamás he insultado a alguien. ¿Ves? Así es el otro sí, pero yo no, nunca. Hablando con ese orgullo. Eso es lo que es. Ese es el orgullo en su respuesta. Pedro todavía no lo entendía bien. Ya Dios comenzó a trabajar en él, pero todavía no completamente. Y por eso le dice otra vez. Fíjense en verso 15. Esa es la segunda vez. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Otra vez. Dios es bueno, que no, nos repite y lo dice otra vez. Pero ¿saben qué? También Dios tiene un punto de, pues ya le dije 2, 3 veces. Y ese es un lugar que no queremos cruzar. Es que Dios ya te lo dijo. Y te lo dijo otra vez. Pero tú todavía no te sometes y lo obedeces. Ahora ya estás en un lugar muy, muy oscuro. Porque ya realmente estás caminando fuera de la voluntad de Dios. Entonces Dios enseñándole a Pedro y a nosotros que tenemos que cuidar el corazón, que no entre, como Jesús le dijo a los discípulos, cuidado con el legalismo, guarden sus corazones, porque si lo que va a pasar en vez de ser luz, vamos a detener personas, vamos a estar bloqueando a personas que vengan a Él. Entonces es muy importante. El Evangelio es para todos. Y también nos muestra algo, que el reino de Dios no se trata de comida, ¿ves? Como dice en Marcos, noten Marcos 7, 18 y 19. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Y también el reino no es guardar tradición del hombre. Él está aprendiendo. Y algunos de nosotros tenemos que igual crecer en esto. Que no se trata de esta ley a que el hombre agregó. No se trata de esa tradición. Se trata de obedecer al Señor. Y eso requiere obediencia, un corazón humilde, dispuesto a decir sí, Señor. No decir, no, Señor, no, tú no entiendes la situación. No, dile, sí, vamos. Perdónalo, ok, lo voy a perdonar. Ayúdame, Señor, a perdonarlo. Es obediencia, no de tradiciones. Dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas
sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Ves? Tradiciones del hombre no es según Cristo. Y tenemos que ser libres de esas cosas. ¿Qué tradición te agarra todavía? Y Dios te quiere liberar de esas cosas. Y nos podemos jactar. Mira lo que yo guardo. Ok, tal vez se parece bien, pero mi corazón es orgullo. Estoy dando confianza en lo que yo hago y lo que yo estoy haciendo y en obras. Y todavía no entendió Pedro, porque otra vez, fíjense, en verso 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Una lección de Dios a Pedro 3 veces. Qué gracia, qué paciencia. Aquí te va otra vez, hijo. Dios está enfatizando, esto es importante. Pero otra vez, era difícil para un judío. Hay que no ser duro en Pedro. Era una lección muy difícil para aceptarlo para un judío. Pero era crítico para entender, para que salga el evangelio. Él tenía que cruzar esto y esta lección, él lo tenía que captarlo, entenderlo muy bien, entender el corazón de Dios para poder salir a las naciones. Y él está enseñando, Pedro, voy a abrir la puerta a los gentiles. Te quiero usar. ¿Ves? Eso es, Dios nos quiere usar, pero nosotros somos los que luchamos, es el orgullo, es la carne, es el pecado. Y necesitamos ser llenos del Espíritu para poder ir adelante. Porque a veces la cosa no tiene sentido, no se ve lógico. Una vez que tomas el paso obedeciendo y lo ves, wow, Dios, esto es lo que tú querías hacer. No lo veía, pero ahora ya lo veo. Eso es lo que Él va a descubrir. Y eso es caminar por fe. No entendiendo todo, pero confiando en su palabra y salir en fe. Entonces vemos la perspectiva más grande de Dios aquí. Vemos el Espíritu de Dios moviendo, dirigiendo los hombres, hablando el corazón. Y el Espíritu de Dios unifica a la iglesia por el Evangelio. Eso es lo que Dios va a hacer. El Espíritu de Dios está obrando en Cornelio, en Pedro, y Pedro va a proclamar el Evangelio a la familia de Cornelio. Y luego fíjense, dice en verso 17, entonces Pedro todavía no lo entendía muy bien, porque él dice aquí, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Entonces Pedro está confundido, está luchando, ¿ves? Él está luchando. ¿Cuántos de ustedes han luchado con lo que Dios te ha revelado? Yo creo que cada cristiano. Pero fíjense, duda, ¿qué significa esta visión? ¿Ves? La gracia de Dios es más grande que él pudo imaginarse. Él no está viendo la gran perspectiva. Dios, él ya envió a los gentiles a su casa. Literalmente están tocando ahí en su puerta. Y él todavía está luchando. Señor, no. Y ya están ahí. Qué oportunidad Dios le dio. Y veo esto, ¿cuántas veces yo no lo veo? Es una oportunidad para ministrar, pero mi orgullo, mi prejuicio o mi carne me impide. ¿Ves? Eso nos habla a cada uno de nosotros. Por la gracia de Dios es más, siempre va a ser un choque la gracia de Dios. Así es tan grande la gracia, el que lo recibe y crece está aprendiendo qué grande es. De hecho, lo estamos aprendiendo cada día, caminando a Cristo. Pero es tan grande y maravillosa la gracia de Dios, más grande que tu idea, porque el Señor nos ha llamado a amar y servir a otros. No importa el trasfondo de las personas, sean personas malas, en pecado. A ellos tenemos que dar gracia, sí. Tenemos que ir y proclamar el Evangelio. Como nosotros, alguien nos compartió a nosotros. La iglesia ha luchado con esto por miles de años.
cientos de años. Cada generación de cristianos lucha con esto y lucha con la gracia de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Como Jonás, ¿se recuerdan? Cuando Dios lo envió, vaya a Nínive y dale este mensaje, que se arrepienten. Dios quiso salvar a los de Nínive. Eran personas horribles. Es posible, una de las culturas más horribles que tú puedes imaginarte. Su estilo de vida, violentos, horrible. Y podemos ver, Jonás, él tiene razón. Y yo no voy para allá, que Dios mejor que haga su juicio. Entonces él no quiso, él huyó del llamado. Pero Dios los ama, ¿ves? Y por eso es necesario tener este corazón de Dios, que Dios ama a las personas, a tus enemigos, a las personas que te han dañado. ¿Nunca les ha dañado a una persona? ¿Solo yo? No, hay muchos, yo sé, porque eso pasa. Nosotros hemos dañado a personas. ¿Cuántas personas hemos dañado nosotros? Y tú recibiste gracia, ¿que no? Tú recibiste perdón, recibiste misericordia. Y por eso tenemos que recibir el Espíritu para poder, ahora sí, nosotros poder extender gracia a otros y perdón. Es una lección grande. ¿Quién es tu enemigo? Y sean honestos. ¿Con quién luchas? ¿Con cuál relación luchas? ¿Qué persona te molesta? Yo pienso en alguien ahorita, y no es ustedes, nadie aquí. Y sí, yo lucho con eso, como, wow, Señor, yo necesito paciencia con esta persona. Yo necesito reflejarte a ti, Señor, porque tú lo amas. Aunque Él te odia, Señor, tú lo amas. Aunque puedo dar una lista grande de no hablar con Él. Dios dice, no, yo quiero salvarlo. Ya ni dile de mí, ¿ves? Y ese es tiempo de Thanksgiving, va a haber una oportunidad. Nosotros, cada uno vamos a estar con familia, con primos y tíos y tías. Ese es el tiempo, hermanos. Thanksgiving es una perfecta oportunidad para ministrar a la familia y animarlos. Porque realmente crees que esto es buena noticia, el Evangelio, que Cristo. Claro que sí, pero es otra cosa de presentarlo, ¿ves? Eso es fe, eso requiere fe. Dios quiere usar las personas que te han dañado a ti. ¿Hay juicio? Sí, pero eso es cosa de Dios, ¿ves? Eso no es nuestro rol. Tú y yo demandamos juicio. Me dañaron a mí, Señor, yo soy tu hijo. ¡Pum! Dales fuerte, Señor. Que caigan. Pero no es así. Es Señor. Bendícelos. ¿Qué tal si hacemos esto nosotros? Piensa en esa persona difícil en tu vida, en tu trabajo, y ora por él. Señor, bendícelos grandemente. Y no puedo decir esto. Señor, no, hay que orar. Y eso te quita también algo en ti, esa amargura que puede estar ahí, eso se alivia, porque estás orando sinceramente por alguien más. Dios, úsalo. ¿Ves? Como Dios usó a Cornelio, un hombre que vino a Cristo. Igual es como las personas que luchamos con ellos. Señor, úsame para que Él venga a tu reino. Y tú úsalo. Yo quiero verlo hasta que úsalo más que a mí. ¿Ves? Úsalo, bendícelo más que a mí. Que haga más fruto en su vida, en su ministerio. Y comienza a caer las barreras que tenemos en el corazón. Recuérdense, Jonás huyó, pero Dios lo humilló, ¿ves? Podemos huir de este llamado, podemos continuar a ser orgullosos, guardar tradiciones del hombre, jactarnos por el legalismo o lo que sea, pero Dios nos va a humillar porque nos ama. Recuérdense, Dios envió un pescado y lo recogió. No había Uber en esos días, entonces Dios envió un pescado y lo trajo y literalmente lo vomitó en la playa. No, hijo, tú vas a ir, porque él se arrepintió, ¿ves? Y eso es necesario, que nos arrepentimos, porque no he mostrado gracia.
Y ese es un buen tiempo de arrepentirnos esta noche, lo que Dios nos habla esta noche. No he estado extendiendo gracia a otros, no he estado obedeciendo, le estoy diciendo, Señor, no, y no estoy avanzando. Pues es tiempo de pedir perdón. Y Dios es fiel, nos perdona. Dios quiere usar y hacer grandes cosas a través de su iglesia. Y fíjense en el texto, qué tiempo de Dios aquí, es perfecto. Él está pensando en la visión y pum, 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 ahí está, en la puerta. Ya llegaron. ¿Es coincidencia? No creo. Y Dios le habla. Mira, fíjense, verso 19. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. Fíjense, porque yo los he enviado. Dios es tan bueno, le está mostrando, esto yo lo estoy haciendo, Pedro. No dudes la visión. La visión está hablando de los que están en tu puerta, son romanos, son gentiles. Abre tu casa a ellos, diles de mí. Eso es lo que está pasando aquí. Fíjense, porque yo los he enviado. Eso me puso a pensar, ¿cuántas personas el Señor me ha enviado a mí? Pero yo no escuché la puerta, o no abrí la puerta. Señor, veo esto, pero no voy a abrir. No quiero, me da miedo. No quiero salir de mi zona de mi confort. No abro la puerta a este llamado, Señor. Lo hacemos y lo escondemos en manera espiritual. Y presentamos excusas para parecernos espiritual. Pero al final es desobediencia. Si alguien viene a tu puerta que Dios envió y tú no lo abres, es desobediencia. Pero Pedro está escuchando esto. Pedro, no dudes, ¿ves? Yo los envié. Eso es gracia. Les ha dado esa seguridad a Él. Mira, tú y yo debemos tomar estos pasos de fe. Porque eso es una realidad y podemos pensar en muchos ejemplos cuando Dios nos presenta una oportunidad o te enseña, te da un mandamiento, pero no contestamos. Dios quiere que tomemos estos pasos. Para Pedro eran unos pasos bajando del techo a su puerta. Eso fue un camino difícil para él, pero lo hizo. ¿Ves? Lo hizo en fe. Y deja que Dios te estire. Dios va a estirar a Pedro aquí. Por este paso de fe, por su obediencia, Dios lo va a estirar y va a crecer en gracia. Esos son pasos que como cristianos tenemos que tomar, o si no, nunca vamos a crecer en gracia. Vamos a quedar estancados, hijos de Dios, hijas de Dios, pero no estamos creciendo, porque no permitimos que Dios nos estire. Queremos estar en la zona de confort, pero no hay crecimiento así. Tiene que haber esa resistencia, o prueba, para crecer y ser fuerte. Porque mira cómo dice en verso 21, dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, lo hospedó. Esto es grande lo que está pasando aquí. Pedro lo invita en su casa, 3 gentiles. Él está mostrando un nuevo Pedro. Es una nueva criatura, extendiendo gracia a los gentiles. Eso es algo enorme lo que está pasando. Eso es el Espíritu Santo obrando en la vida de Pedro. Y así Dios hace en nosotros gran cambios. Y le damos gloria a Dios. Porque Pedro jamás iba a abrir su casa a gentiles aparte de Cristo. Jamás. Lo estamos viendo, la barrera se está cayendo. Y eso es lo que es necesario. Para que las barreras, el orgullo o cualquier obstáculo que caiga.
Hay cosas que nos detienen realmente de ser pasos de fe. Cosas que nos detienen. Eso lo entendemos y luchamos nosotros. Pero Él obedeció. ¿Ves? Eso habla de la obediencia. Tomó un paso en la dirección correcta y Dios lo estiró. Pero ahora va a crecer. Va a crecer en fe. Los invitó en su casa. ¿Y qué más pasó? Los invitó y los hospedó. Eso no es fácil, hospedar a alguien. Hay sacrificio, pero más hubo tan diferencia cultural que era algo grande para Pedro. Gracia. Vemos que Pedro está dando gracia, ¿que no? Y así sabes si tú estás creciendo en gracia. Si tú reconoces que no eres bueno lo suficiente, ¿ves? A veces pensamos, sí soy bueno, pero aparte de Cristo no soy nada. Tenemos que entender esto para poder ser usado por Dios. Es obra de Dios. Recuérdense, tú y yo éramos como estos gentiles. No pertenecemos al reino. Interesado tal vez en las cosas de Dios, pero estamos afuera del reino. Entonces Dios está usando a Pedro para que ellos puedan entrar. ¿Cuántas personas están en nuestra esfera de influencia que Dios quiere que entren? Tú abre la puerta, invítalos. Como vimos en los avisos, pueden invitar a alguien a la iglesia. Hay muchas maneras cómo podemos invitar y hospedar a los gentiles del mundo. Entonces tenemos que orar que este santuario sea lleno de pecadores. Lleno. ¿Cómo que de pecadores? Sí, como nosotros. Que sea lleno de pecadores. Porque el Dios de gracia nos recibe y personas responden en fe. Y vemos pecadores de repente nacen de nuevo, ¿ves? Eso es la obra de Dios. Dios los está invitando a ellos. Pedro está agarrando la onda, porque ahora ya abrió su casa. Todavía hay más que aprender. Pedro obedeció la palabra, el Espíritu. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, porque a veces decimos, Dios me habló. Y luego de repente hacemos algo que no es bíblico. No, Dios no te dijo eso. Así podemos saber si está en línea con la palabra, tú puedes decir y te voy a creer. Sí, tal vez Dios te está hablando porque sí está en acuerdo con lo que dice la palabra. Y aquí estaba en línea, obviamente, porque Dios dice que vayan a las naciones, predica el evangelio a todo el mundo. Está en línea con la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado porque podemos tener una gran experiencia. Dios me dijo que haga esto por una experiencia, pero si no está en línea con la palabra, solo fue emoción. Cada uno tenemos que examinar y saber la diferencia. ¿Es mi emoción o realmente Dios me lo ha dicho? ¿Qué texto me puede respaldar? Es muy importante tener mucho cuidado, porque fíjense lo que dice 2 Corintios 11:13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces puede parecer, Dios me dijo esto, pero no es así. ¿Saben que las dos sectas más grandes nació por esta razón? Satanás se les presentó y ellos lo recibieron como era de Dios. Joseph Smith, él dijo que el ángel Moroni me habló y él fundó la iglesia de los mormones. Totalmente. Satanás se disfrazó como un ángel de luz y los engañó. Porque no regresaron a la Biblia, ¿ves? Recibieron oh wow, qué padre lo que Dios me mostró. No fue de Dios. Cuidado, iglesia. No dejes que tu emoción te gane o una experiencia fuerte que te desvíe de la cruz. ¿Qué tal Charles Russell? Igualmente él tuvo una visión y él fundó los Testigos de Jehová. Entonces es algo común que sucede en movimientos grandes, falsos, pero también en vidas personales.
Hasta pueden estar aquí alguien, yo voy a Calvary, pero de repente está hablando cosas raras. Tuve una visión de esto. Wow, cuidado, hermano. Y se molestan. Es bonito cuando no se molestan. Y se humillan. ¿Sabes qué? No sabía esto. Dice la Biblia esto. Y se someten a la palabra. Es algo muy bonito porque es un corazón suave. Pero a veces ya están muy engañados y no van a escuchar a nadie. Pues yo sé lo que yo experimenté. Yo sé lo que yo vi. Y se molestan. Hay que tener cuidado, hermanos. No tener un corazón así duro. Y los dos, Joseph Smith, Charles Russell, los dos se cayeron. Fueron engañados por Satanás. Y ya sabemos la destrucción que ha causado esto. Los dos niegan que Jesús es Dios. Los dos es anticristo. Y ellos no van a decir que, oh no, yo no soy anticristo, yo soy cristiano. Pero no. Siempre alinear visión, sueños, lo que sea con la palabra y vamos a estar bien. Ahora fíjense, vemos otra parte en el texto. Ya vimos el Espíritu de Dios obrando. Fue muy obvio que es Dios obrando. Pero ahora vemos la parte del hombre. El hombre y la mujer de Dios. Mira, fíjense cómo Dios usa el hombre y la mujer. Sus hijos, su iglesia. Pedro abrió la puerta a los gentiles. Vamos a verlo también el próxima semana. De hecho, no la próxima semana. Porque es Thanksgiving. De hecho, ¿lo avisamos que no hay servicio el próximo jueves? No lo avisamos, ¿verdad? Ok, va a aprovechar ahorita porque se nos olvidó. El Thanksgiving, el jueves que viene, no hay servicio. Ok, entonces, disfruten tiempo con su familia. Y corre la voz a los hermanos. Entonces, fíjense, el hombre de Dios, obediente, aquí vemos. Entonces, un hombre, mujer de Dios, ¿qué es? Es obediente. Esa es evidencia. Obediencia a Cristo es tan importante. Y no pretender que estoy obedeciendo cuando estoy en desobediencia. Es algo que es una obra de Dios. Podemos pensar, yo estoy obedeciendo, pero estoy en desobediencia. Es algo que tenemos que examinar, venir humildemente. Señor, ¿te estoy desobedeciendo? Yo no quiero caer en la trampa y mi mismo corazón me engaña. Tenemos que tener cuidado. Fíjense en versos 23. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Entonces Pedro no gastó tiempo. Vámonos. Y salió con ellos, rumbo a la casa de Cornelio. Más tarde vamos a ver que había 6 hermanos que fueron con Pedro. Entonces él llevó un grupo, él quiere que haga testigos de este gran evento que va a suceder. El Evangelio, el Dios abriendo la puerta, usándolo a él para que vengan los gentiles. Pero él va a ir con ellos, va a ir 6 personas con ellos, con él. Entonces Pedro fue obediente. Entonces, tal vez no entendió todo, y eso es lo que me encanta de su fe. Y eso es una lección para nosotros. Aunque no entendamos todo, aunque no veamos lo que está adelante, simplemente obedecen ahorita. No es necesario entender todo. Porque él podía decir, no, ¿sabes qué? Déjame ir a Jerusalén, déjame hablar con Juan y los apóstoles, hay que ver si realmente debo ir. No, él no dudó. ¿Ves? Él tomó un paso, aunque todavía no era muy claro. ¿Qué es lo que Dios va a hacer aquí? Me imagino que tal vez tenía una idea tal vez, pero algo, todavía, él no estaba seguro todavía, porque vamos a ver que él pregunta, pues, ¿para qué voy? No entendía muy bien. Pero la cosa, el punto aquí que quiero enfocarme es que simplemente obedecer a Dios. Muchas veces luchamos y dudamos y reflexionamos demasiado, cuando solamente es cosa de, ya, hazlo, ¿qué esperas? Pedro se levantó, vamos, a ver qué pasa. ¿Ves? Eso es lo que me encanta de su fe. Y luego dice, en verso 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Claro que sí, está esperando. Ya por fin llegaron. Él está ansioso, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué gran hombre, Cornelio. Él no solo está ansioso de escuchar lo que va a decir Pedro, pero él quiere que toda su familia vengan. Vengan, todos los vecinos, amigos, dice, vengan a escuchar lo que él va a decir. ¡Qué fe!
Y así es cuando venimos a la iglesia, a un servicio, ¿qué es lo que va a decir Dios? ¿Qué es lo que me va a enseñar? Así debemos venir. Tú vienes a la palabra con esa ansiedad o emoción. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Eso es bueno. Estamos escuchando la palabra de Dios en Hechos capítulo 10 y así emocionado invitamos a alguien a la iglesia. Vengan, estamos estudiando Hechos. Mira lo que estoy viendo, lo que Dios me ha enseñado. Vengan, te compro Biblia. Así es, esa es una emoción. Ese es Cornelio. Tú escúchalo, no nomás escucha lo que yo digo, tú mismo ven y escucha. Dile a otros. ¿Le estás diciendo a otros de Cristo? Tú puedes decir que yo soy como Cornelio, yo invito. Él todavía ni es cristiano. Él está al punto de recibir Cristo. Y él ya está invitando, ¿ves? Y a veces eso pasa, que un incrédulo es mejor testimonio. Qué horrible que no. Es un pensamiento que el cristiano le odia, que un incrédulo está tomando o se parece más obediente que yo. Eso nos debe romper el corazón y que entre convicción. Pero Dios, úsame a presentar el Evangelio a una persona. Úsame, dame fuerza, quítame el miedo, la duda, porque requiere poder para presentar el Evangelio. Dios sabe que no es fácil, pero Él nos promete poder. El Evangelio, si te ha cambiado a ti, eso te anima, porque tú lo has experimentado y tú puedes llevarlo con confianza. Mira, Dios, Él es tan bueno, Él es capaz de hacer esto en tu vida. Dale una oportunidad, ven a Cristo, recibe lo que Él te quiere dar, recibe su gracia y perdón. Tenemos que creerlo, ¿ves? Realmente creerlo. Y luego ahora podemos ayudar a otros. Entonces vemos que un hombre, mujer de Dios, es obediente a Cristo. Y también fíjense algo aquí, esto podría ser una gran lista de cosas, que es un hombre y mujer de Dios, pero solo el texto, obediencia, y también fíjense, no busca gloria. Eso me encanta de Pedro. Dice verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Qué bueno que Pedro hizo esto. Imagínense si él recibió la adoración, cuánto más abuso habría en la iglesia. Sí, vengan, adórense. Dejan tus billetes aquí en mis pies. El hombre es horrible. Pero Pedro nos da un ejemplo, que no te postres delante de mí. Yo soy un hombre, entonces cuidado. A veces podemos jactarnos y cuando presentamos el Evangelio nos pretendemos que tú eres el más espiritual. Y por eso siempre habla más de Cristo, menos de ti mismo. Hablan de Dios, no busquen gloria. Y por eso qué bueno que Pedro hizo esto, es un ejemplo para nosotros, porque nunca glorificamos al mensajero. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos en la iglesia glorifican al mensajero. Glorifican a un pastor. No hay nada mal con tener un pastor favorito, porque hay maestros buenísimos, pero cuidado en no glorificarlo como si es lo máximo. Y si él no está aquí, pues yo no sé qué haría. Y es triste cuando se pasa eso en una iglesia. Porque mensajeros, fíjense, pueden ser engañados. Un mensajero puede caer. Y entonces por eso, si tú estás apuntando a la gente a Cristo, lo estás llevando al lugar fijo, a Dios. ¿Ves? Él jamás va a engañar, decepcionar o caer, porque es Dios, es santo. Pedro fácil podría recibir la adoración y ser un gran, ¿cómo se dice en YouTube? Un influencer, los que tienen gran influencia, ¿verdad? Millones de seguidores, pero él no estaba interesado en esto. Aquí se ve muy claro, Pedro ni está interesado en nada de gloria. Él quiere que Cristo sea glorificado y que eso sea de nosotros.
Pues mi ministerio, quiero que más personas sepan de lo que yo estoy haciendo. No importa, es Dios haciéndolo, ¿ves? El momento que comenzamos a entrar así es que ya, ahora eres tú, es tu obra. Y de repente el Espíritu sale. Pero tenemos que cuidarnos. Deja que Dios sea glorificado en todo. Y solo a Él. Y fíjense algo más, número 3. Un hombre y mujer de Dios es enseñable y humilde. Qué gran calidad de una persona que se mantiene humilde por años, por vida. ¿Ves? Comenzó enseñable, humilde, ha crecido en gracia y ya está grande, ya está maduro, pero sigue enseñable. Aquí debemos estar nosotros. La primera vez que vinimos a Cristo, Él nos recibió así como estamos, ¿que no? Y luego por su gracia nos comienza a transformar. Y Él nos cambia, nos abraza. Pero si nos mantenemos humildes e enseñables, va a haber crecimiento, va a haber fruto. Y no va a haber un obstáculo a los gentiles o a los incrédulos, a alguien que no conoce a Cristo. Van a ver a Cristo, ¿ves? Ese es el punto. Van a ver a Cristo. Quiero que noten Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ves? Él nos transforma. Deja que Él te cambie, ¿ves? El mundo te quiere transformar, pero no pelea contra eso, lucha contra eso, resiste tu carne, el mundo, el Satanás, y deja que Dios obre en ti. Y Él te va a transformar, es garantizado que Él lo va a hacer, pero tenemos que ser enseñables y humildes. ¿Sabes que tú y yo, cuando venimos a Cristo, sabes que Él nos recibió, así como estamos, pero trajimos nosotros un montón de equipaje, filosofía, enseñanzas falsas, y requiere tiempo para por fin soltarlo. Eso pasa en crecimiento y madurez. De repente tienes esta maleta, esto no es verdad, y lo dejo. Todos tenemos cosas así, y eso requiere humildad, ¿ves? Y lo dejamos, estamos dejando, más y más estamos reflejando a Cristo. Ahí va a haber menos obstáculos, vamos a entender que mi testimonio es importante, porque ya dejé esa maleta de mentira, una filosofía que ¿qué importa lo que yo hago? ¿Ves? No, sí importa. Un testimonio es importante. Entonces tenemos que pedirle a Dios que Dios ayúdame a ver esas cosas, que el mundo me moldeó. Tú rompe eso, Señor, y ayúdame a ver cuáles son esas cosas que tengo que dejar. Y Pedro es un ejemplo. Él está dejando y va a descubrir, está en el proceso, literalmente en ese tiempo, de descubriendo un prejuicio, un orgullo en su corazón. Lo está viendo, digo, oh wow, me jactaba en mi dieta, me jactaba que yo soy judío. Él ya está listo para soltar eso. No es cierto. Dios, Él ve a ellos igual como yo soy un pecador que necesita a Jesús igual como Cornelio y su familia. Él llegó a ese crecimiento, y que sea así de nosotros, que no nos veamos como más alto que otro. Cuidado, ¿ves? No, yo soy espiritual y los demás no sé por qué son tan lentos de aprender. Cuidado, ese es orgullo. Pero fíjense, ya en conclusión, estamos terminando, fíjense en el verso 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuándo abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Ves? Dios está abriendo sus ojos. Que ver que todos fueron creados por Dios, el ser humano. Todo el mundo ha sido creado en la imagen de Dios. Todos somos pecadores. Todos necesitamos a Jesucristo. Dios está abriendo sus ojos. ¿Sí me están siguiendo? Amén. Hay que ver a todos igual.
Cada uno tiene prejuicios, hay cosas, hay molestos. Ya mencioné al principio del mensaje, hay personas que nos han dañado. Pues, ¿qué crees? Eso es un prejuicio ya. Eso es algo que te puede molestar y impedirte de ministrar a esa persona. No ha cambiado el hecho que Dios los ama. No ha cambiado el hecho que Dios murió por ellos. Y por eso es tan importante cómo está mi corazón. Perdóname, Señor, porque de repente no estamos haciendo la gran comisión. Somos como un judío religioso que hay un obstáculo. No, a él no, él me dañó mucho. Él fue injusto. Y eso requiere Cristo, que se manifieste el Espíritu para obrar y hacer cosas como se parece imposible, ¿verdad? No es lógico extender gracia a esta persona, no es lógico. Y tal vez no es lógico, pero en lo espiritual es totalmente lógico porque vemos la cruz y Dios murió por ellos, es lógico. Perdónalos, extiende gracia a ellos. Dios quiere hacer algo en ellos. Obviamente tú y yo solo podemos somos limitados, que no, pero es Dios el que impacta y toca el corazón y transforma. Tú y yo simplemente somos instrumentos y hablamos de Cristo. Necesitamos ser transformados primero nosotros y entender esto personalmente. Hay cosas, mi orgullo es un obstáculo porque eso me va a detener de extenderlo, el evangelio, a otros. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué barrera está en tu vida, en tu corazón, que te detiene? ¿Qué mentira te ha agarrado, te ha captado tu corazón? Que no hablas con otros de que Jesús. Es un reto para nosotros, iglesia. Les dije desde el principio cuando comenzamos el libro de Hechos, este libro es un reto para cada uno de nosotros, porque es un libro de evangelismo. Cada capítulo vemos, wow, están saliendo otra vez, van para acá, esta misión. No ha cambiado la misión. Pero las pruebas están fuertes en la vida. Hay dolor, claro que sí. Pero tú ser fiel, practicando la disciplina que ya vimos, Él te va a sanar tu corazón. Y ahora puedes ver, claro, como Pedro. Él ya no está enfocado ya estamos viendo algo muy bonito aquí. Él ya no está diciendo, Señor, no, esta comida yo nunca voy a comer. Él ya dice, ok, los voy a dejar entrar, voy a ir a la casa de Cornelio, yo le voy a decir, Jesús, lo que tú me dices que diga. Y ahora ya está tomando esos pasos de fe. No es fácil, pero es importante. Jesús dice, vayan. La ley del judío dice que no. Al gentil no. No los dejes, no los toques, no dejes que entren en tu casa. Era ilegal. Entonces esto nos exhorta, dejen sus prejuicios, dejen su orgullo. Dice en verso 28, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. No podemos tener prejuicio, racismo en el corazón. Un cristiano racista no suena, no es lógico. Pero si sucede, claro que sí. Yo vi racismo en México, fue triste. Este grupo de las montañas hablando horrible del puerto. Él es el puerto. No vayan a un alcance al puerto. Déjalos que el diablo se los lleve. No, cuidado. Entonces hay racismo en diferentes maneras. Dice Santiago 2, 8 y 9, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Ves? Hay cosas que tenemos que dejar y soltar. No digo que aquí son racistas, pero sí hay prejuicios, hay cosas que nos detienen. Mencioné el daño que personas que nos han dañado como un ejemplo. ¿Hay orgullo en nosotros? Claro que sí. Entonces hay que escuchar lo que el Espíritu nos está enseñando aquí
y confesar. Dice en verso 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Ves, Pedro? ¿Por qué estoy aquí? Él todavía no entiende todo. Ya mero, pero todavía no. ¿Se le olvidó el Hechos 1:8? No creo. Pero él todavía está luchando, ¿ves? Es un hombre. Igual nosotros luchamos con mandamientos o el tiempo. Ese es el tiempo, Señor, y así luchamos. Pero sobre todo vemos el ejemplo de ir. Tal vez puedes tomar un paso de fe y todavía no entender todo, pero Dios, Él te va a encontrar ahí en el siguiente paso. Y vas a ver, ok, ahora ya sé exactamente por qué estoy aquí. Eso es muy común para el cristiano que camina por fe. En el siguiente paso te lo va a mostrar por qué tú estás aquí, ¿ves? Me encanta este escenario aquí. Pero fíjense, iglesia, Pedro terminó. El reto que estamos viendo, la exhortación, no es para Pedro. Él terminó la carrera, él está en el cielo. Eso es para nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Vayan a los Cornelios en su vecindad. Y hay un montón. El Cornelio me refiero a los incrédulos, ¿ves? Todo el mundo, todas las naciones, vamos, plantar iglesias. Vayan con el vecino al parque, en el súper, como dice mi esposa siempre. Ella es muy efectiva en el súper, no sé cómo lo hace en el súper. Pero es un reto para nosotros, de terminar la carrera bien. El Evangelio es para todo, lo creemos, entonces hay que llevarlo a todos. Eso es obediencia, eso es fe en acción, obras, es evidencia de nuestra fe. Y fíjense, les dije que vamos a terminar, ahora sí, creo que sí. Verso 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aquí es un buen punto de concluir. Vamos a ver la respuesta de Cornelio, pero aquí vemos muy claro, un hombre buenísimo. No puedo pensar en otra persona ahorita como Cornelio, pero no está en el reino todavía, ¿ves? Es bueno, pero no lo suficiente bueno. Entonces no hay salvación aparte de la fe en Jesucristo. Eso es muy importante entender. Las personas más buenas en tu vida, la familia, pero tienen fe en Cristo, eso es muy importante, tenemos que presentarles. Hay personas que pensamos, pues tal vez es cristiano porque es muy bueno, respetable, no miente, es honorable, pero ¿ha recibido a Cristo? Eso es lo que tenemos que nosotros presentarles. ¿Conoces a Cristo? ¿Lo has recibido? ¿Has escuchado el Evangelio? Y ahí comenzamos a comunicar el Evangelio. Es muy importante caminar en obediencia como Pedro aquí y compartir el Evangelio. Nunca sabes lo que Dios hará. No sabemos cuál persona va a recibir y cuál va a rechazar. Pero eso es cosa de Dios. Como me gustaría terminar el capítulo, pero ya llegó el tiempo. Vamos a orar, hermanos, y mientras estoy orando, igual ustedes oren lo que Dios te ha mostrado, lo que has recibido, y hay que ponerlo en la práctica. Pídele a Dios que te muestre prejuicios. Es un tema muy grande, entonces es algo que yo sé que Dios es bueno y fiel y Él nos da convicción. ¿Qué cosa está estorbando que yo comparte el Evangelio? ¿O qué cosa
es un obstáculo para que uno venga a Cristo. Porque podemos ver, mira, fíjense, mi testimonio o mi vida sería un buen ejemplo para un nuevo creyente. Les dejo esa pregunta antes que oramos. Si venía un cristiano nuevo aquí el día de hoy y él te va o ella te va a seguir a ti como ejemplo, ¿sería un buen ejemplo? ¿Sería un ejemplo de un hombre y mujer de Dios como vimos hoy? Y ojalá que cada uno sí diga que sí o todavía no, pero voy a hacer esa oración a Dios que Él me ayude a hacer eso, que Él comience una nueva obra en mi vida. Quiero obedecerlo y yo quiero reflejar a Cristo, quiero ayudar a otros que vengan a Cristo